Desde hoy, Quito tiene a su alcalde con grillete. Esta mañana se le colocó el dispositivo por disposición del juez que tramita una causa en su contra. Accidente en la vía Aloac-Santo Domingo deja 4 personas muertas y 5 heridas, cuando una furgoneta y un bus se impactaron de frente. Rectores de universidades y otros personajes públicos revelan que fueron invitados por el Ministerio de Salud a ser parte de la lista de vacunación contra el coronavirus. Algunos de ellos se negaron públicamente. Ya llegaron las vacunas infantiles pentavalente a los centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública. Se dispara la violencia en Manabí. 5 personas fueron asesinadas en un solo día en varios cantones de la provincia. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a colocarse esta mañana el grillete electrónico ordenado por la justicia. Gaby, ¿qué tal? Hola María Isabel, amigos, buenas tardes. A la par sigue el proceso investigativo por posible peculado. La Fiscalía llama a rendir versión a investigadores de varias universidades y al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Nos informa Jacqueline Rodas. Antes de las 8 de la mañana, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió al Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, para que le coloquen el grillete electrónico ordenado por el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, y con él acudió a sus primeras actividades. Dijo que la Fiscalía lo persigue cada vez que aumenta su popularidad. Y realmente se equivocan, porque me están haciendo más famoso, porque ahora jugar vóley con grillete va a ser más viralizado. Porque este grillete no lo llevo pues con vergüenza. Es otro galardón. Entre tanto, avanza la investigación que involucra al alcalde y a otras 13 personas por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19 que se vendieron como PCR pero eran de otro tipo. La Fiscalía solicitó a varias entidades información sobre Jorge Yunda, sobre el proceso de contratación y estudios realizados a los kits diagnósticos. Además, citó a académicos e investigadores de varias universidades para que rindan versión, y también al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien deberá acudir el próximo lunes 22 de febrero a las 11 de la mañana. Y al día siguiente se fijó un peritaje grafológico de documentación obtenida en el caso y se solicitó al presidente de la Corte, Vladimir Jaya, que autorice la extracción de más información contenida en dispositivos. Este viernes se registró un accidente de tránsito entre un bus y una furgoneta en la vía Aloac-Santo Domingo. Hasta el momento el saldo es de 4 muertos y 5 heridos en este siniestro. José Carlos Alvarado con el informe de esta nueva tragedia vial. El impacto fue tal que varios pasajeros quedaron sobre la vía de esta forma. Una señora que falleció. Una unidad de transporte de la cooperativa Yuriquín y una furgoneta sufrieron un choque frontal. El hecho se produjo a las 7:40 de la mañana de este viernes, cerca del kilómetro 78 en el sector de la Unión del Toachi, en la vía Aloac-Santo Domingo, en el centro norte del país. Hasta el momento se reportan 4 fallecidos y 5 heridos por este accidente. Personal del Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional llegaron al sector para atender la emergencia. En la carretera también quedaron las pertenencias de algunos de los viajeros. La vía estuvo bloqueada por algunas horas, por lo que decenas de vehículos aguardaron por el retiro de los restos de las unidades implicadas. Varias ambulancias llegaron para atender a los heridos. Las autoridades aún desconocen los motivos de este accidente de tránsito. La madrugada de este viernes, habitantes de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, alertaron de un accidente aéreo en una zona agrícola. Las autoridades, al llegar, encontraron una nave incinerada que tenía restos de haber transportado droga. La Fiscalía y personal antinarcóticos investigan este incidente, mientras la Fuerza Aérea Ecuatoriana informó que en esa zona descubrieron una pista clandestina.
Y vamos a cambiar de tema. La preocupación por el mal manejo del programa de vacunación contra el COVID-19 se evidencia desde los mismos médicos que trabajan para el Ministerio de Salud. El personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez señala sentirse indignado y levanta su voz de protesta. Andrea Báez estuvo ahí y cubrió esta protesta. Andrea. El personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez realizó una protesta en los exteriores de esta casa de salud. Ellos aseguran que más de 800 médicos que están en primera línea en este hospital, catalogado como Hospital Centinela, es decir, solo recibe pacientes COVID, hasta el momento solo 138 han recibido la vacuna contra el COVID-19. Además, también demandan la falta de insumos médicos para atender a los pacientes. Que el Hospital Pablo Arturo Suárez no está recibiendo su vacunación siendo un hospital centinela COVID. Eso nosotros queremos, a través de esta manifestación, preguntarle al señor ministro que qué está pasando con nuestro hospital. Un hospital centinela COVID desde hace ya un año, con todos los profesionales, desde los médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, todos volcados para nuestros pacientes COVID. Faltan prendas de protección, faltan insumos como gasometrías, falta lo que es máscaras, unos aparatos que se llaman CPAP para los pacientes. Deberíamos de tener todo eso, pero a veces hay momentos en los que se agotan estos y obviamente complica la salud de las personas. El personal médico nos ha indicado que han mantenido conversaciones privadas con las autoridades de esta casa de salud. Sin embargo, hasta el momento desconocen el cronograma establecido para la próxima vacunación. Intentamos también dialogar con el director del hospital, sin embargo, se nos mencionó que todavía no hay una autorización por parte del Ministerio de Salud Pública para darnos alguna respuesta. Gracias, Andrea, por el reporte. En tanto, más alcaldes del país se unen para solicitar al gobierno que les autorice la compra de vacunas contra el COVID-19 por la demora de la presidencia en la adquisición de las dosis. El monopolio de la importación la tiene el régimen, que hasta el momento ha conseguido apenas 24.000 vacunas para el país. Paul Romero con el informe. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se sumó al pedido de sus pares de Guayaquil y Quito para solicitar al gobierno que les autorice la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Que esto es un asunto legal que incluso está determinado entre los laboratorios y los gobiernos en general, no solo con el Ecuador. Tendríamos que encontrar una figura jurídica válida y legal para poder destinar los fondos necesarios para la importación. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado sobre la petición de los alcaldes. La decisión del régimen, que fue anunciada por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en octubre de 2020, se mantiene. No se van a poder importar vacunas por parte de empresas privadas, alcaldías, GATS. Siempre tienen que pasar por el ente rector. El pedido de los ediles fue respaldado por la Federación Médica Ecuatoriana. Su presidente Santiago Carrasco dijo que no existe impedimento por el acuerdo global de las farmacéuticas con los estados, de los que son parte los gobiernos seccionales. Absolutamente factible, municipalidades que puedan importar las vacunas porque vemos que realmente la situación de gobierno y del Ministerio de Salud es un fracaso absoluto en el tema de vacunación. Según el experto, en caso de autorizarse la importación de las vacunas, se debe mantener un control estricto para evitar un eventual contrabando. Que la población tenga el acceso y pueda tener el acceso a una vacunación absolutamente responsable, con los lineamientos que la OMS, que la OPS da para vacunación. En un mes, desde el 20 de enero, cuando llegó el primer lote de vacunas de Pfizer, el gobierno ha conseguido 24.000 dosis, insuficientes para inmunizar a los profesionales de la salud, menos para la población en general. Tiempo de una primera pausa en Televistazo y al regresar, el Ministerio de Salud informó que ya se distribuyen las vacunas pentavalentes en los centros de salud del país. Seguimos con más noticias. Se confirma que el Ministerio de Salud envió cartas de invitación a varios rectores de universidades y a otros personajes públicos para incluirlos en los primeros lugares de la lista de vacunación. Algunos de los rectores se negaron públicamente porque consideraron que las dosis que les ofrecían debían ser para alguien en situación de vulnerabilidad. Lo que los ecuatorianos sabemos sobre el Plan Nacional de Vacunación
es poco. Apenas lo que nos han dicho en algunas cadenas nacionales. Empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea. Y las promesas de que la vacunación masiva comenzará en algún momento del segundo trimestre de este año. A todas las provincias del país. ¿Que cómo va a ser el proceso para que cada uno se vacune? ¿Que dónde se hará la inscripción? ¿Que se alcanzará para todos? Para ninguna de estas preguntas hay respuesta oficial porque desde el gobierno nadie ha confirmado nada. Sin embargo, desde el mismo gobierno, o para ser exactos, desde el Ministerio de Salud ya hay nombres en lista para que sean los primeros en recibir esas vacunas que aún ni llegan. Esta carta, por ejemplo, está dirigida a Galo Osvaldo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato, y fue enviada el 30 de enero de este año. En ella, el ministro de Salud le informa al rector sobre la llegada de las primeras dosis de las vacunas a Ecuador y lo invita para que sea partícipe de ese proceso de vacunación esperanzador para el país. Y al final le dice textualmente: quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva, que se iniciará en las próximas semanas. El rector se negó. Agradecemos la gentileza del señor ministro, pero hay personal de salud que está jugándose la vida por cada uno de nosotros en primera línea. Ellos merecen atención prioritaria. Y la carta que recibió él no es la única que se envió. Hoy, a través de Twitter, César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, confirmó que también había sido invitado a participar de las próximas fases del proceso de vacunación anti-SARS-CoV-2. Agradeció, pero dijo que no puede aceptar, pues muchísimas otras personas deben ser atendidas con prioridad, por ejemplo, personal de salud o adultos mayores. Más aún, en esta comunicación de ACESEC, que agrupa a las universidades, se confirma que son algunos los rectores que recibieron la carta de invitación para vacunarse, así que responden en conjunto. Dicen que están dispuestos a ofrecer todo su contingente para apoyar al proceso de vacunación, pero que necesitan conocer detalles como las gestiones que ha realizado el ministerio ante las empresas que producen las vacunas o el probable cronograma de entrega. Y dicen también que la logística debe alcanzar a la población prioritaria, que para ser beneficiario en el proceso de vacunación el carácter de rector no les parece relevante. Pero los rectores no son los únicos, también algunos expresidentes recibieron la invitación. Osvaldo Hurtado, por ejemplo, confirmó a Ecuavisa a través de un mensaje de texto que él recibió la carta, que aceptó, pero bajo la condición de que antes fuera vacunado el personal de salud y que aceptó por encontrarse en el grupo etario de mayor riesgo de muerte debido a su avanzada edad, más de 81 años. ¿Cuántas cartas enviaron en total? ¿Cuántas personas están ya en los primeros lugares de la lista? Es algo que el ministerio aún no confirma. Aunque, como es lógico, solicitamos ya una entrevista con el ministro o con algún vocero y estamos a la espera de una respuesta. En otro tema, el Ministerio de Salud confirmó la disponibilidad de vacunas infantiles pentavalentes en los centros de salud a escala nacional. La entrega se está normalizando, como nos informa Juan Carlos Aizprúa. Este viernes regresamos al Centro de Salud de Chimbacalle, uno de los más grandes en el sur de Quito, para constatar si en efecto llegaron las vacunas pentavalentes que por varios meses esperaban madres de familia para sus bebés. Se nos informó que desde la tarde del jueves ya comenzaron a aplicarla nuevamente. A mi bebé le tocaba el 10 de febrero, o sea, ha pasado nada más 8 días, pero cuando yo vine, incluso la misma enfermera me dijo que desde diciembre no venía esa vacuna. No venía para nada, entonces me dijeron que venga en un mes. Al igual que Daniela, otras madres nos comentaron que por varios meses estuvieron esperando la vacuna pentavalente para sus pequeños. Incluso recorrieron varios centros de salud a inicios de este año, a la espera de la inyección. Sí, me fui a la Ecuatoriana, la Inmaculada, a Cachimbacalle y también preguntamos acá en el mayorista. Yo averigüé y me dijeron que está alrededor de $240. ¿Y usted no cuenta? No, yo soy madre soltera, yo no cuento con ese dinero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no se ha pronunciado sobre este tema. Sin embargo, la entidad publicó este viernes un comunicado señalando que garantiza la disponibilidad de vacunas pentavalentes en todo el país para atender con normalidad el esquema de vacunación infantil. Hemos sido llamados, incluso el día de ayer fuimos informados como comité de que había el producto, las vacunas pentavalentes para servicio de la comunidad. Comunicamos a nuestra comunidad a través de las redes sociales, de nuestros chat internos. Según el ministerio, las repercusiones propias de la pandemia habían impactado en la cadena de producción y distribución de la vacuna pentavalente a escala mundial.
Decenas de manifestantes indígenas llegaron hoy a la provincia de Cañar. El candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y algunos dirigentes indígenas encabezan la marcha. Saludamos ahora a William Young, quien nos tiene un reporte de cómo avanza esta movilización, que tiene como meta llegar a Quito para cuestionar los resultados electorales. Buenas tardes, William. Adelante con tu informe. Y el presidenciable Yacu Pérez, junto a miembros de Pachacutic y también de varias organizaciones indígenas, llegó este mediodía a Zogues, luego de permanecer la noche en la capital de la provincia de Azuay. Esto es parte de la movilización que, según ellos han indicado, es pacífica y tiene como finalidad llegar el próximo martes hacia Quito. La intención es defender la democracia, según lo que ha dicho el candidato Yacu Pérez. Escuchemos. Llegar el martes, ¿cuál es el objetivo? Podemos impugnar, tenemos otras herramientas legales, no tenemos inconveniente. Además sabemos, la lucha no es de velocidad, es de resistencia. Seguiremos en nuestra resistencia pacífica. Le decíamos que no nos obliguen a votar, ni sueñen a votar por la delincuencia organizada que es de Correa, no de Lazo. Y esta movilización, además de realizarse a pie, también se ha hecho hoy en una caravana motorizada. La intención es llegar esta tarde a Biblián y pasar la noche en la comunidad de Tambo para mañana continuar en esta movilización hacia la provincia de Chimborazo. Con esta información regresamos a estudios. Buenas tardes. Gracias a William Young. En tanto, el candidato Andrés Arauz ofreció en Estados Unidos a inversionistas la aplicación de un contrato de certidumbre económica. Asimismo, indicó que de llegar al poder aplicará una sólida política arancelaria para controlar las importaciones. Ante la segunda vuelta electoral, según Arauz, se busca cerrar acuerdos y obtener el respaldo de la izquierda democrática y Pachacutic. El candidato a la presidencia por la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, volvió de una gira por Estados Unidos y cuenta que para la segunda vuelta ya se adelantan acercamientos políticos. Sí, estamos hablando con la Unidad Plurinacional, Movimiento Pachacutic, la CONAIE, con Izquierda Democrática. Son distintos actores que están ahí, muchos además con quienes hemos coincidido en el pasado, así que tenemos grandes oportunidades para lograr un acuerdo. Arauz contó cuál fue el argumento que les planteó a inversionistas en Estados Unidos y con el cual aspira a convencerlos de traer sus capitales al país. Propusimos el contrato de certidumbre económica. El contrato de certidumbre económica es un instrumento jurídico en donde la empresa se compromete a generar trabajo, a generar valor agregado, a transferir tecnología, a portarse bien en el país en materia tributaria, etcétera, a cambio de que el Estado ecuatoriano le pueda dar incentivos, estabilidad, que no le cambien las normas a cada rato y obviamente también que exista la posibilidad de que si es que hay alguna controversia se la pueda dirimir más adelante en los espacios pertinentes. A diferencia de su mentor, Arauz no considera que los tratados bilaterales de inversión sean una mala idea, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Los TBIs viejos de los 90s eran cheques en blanco. Nosotros no queremos cheques en blanco, lo que queremos es contratos con derechos y obligaciones para ambas partes. Y ese tipo de acuerdos sí estaríamos abiertos a conversar. En relación a los subsidios a los combustibles, Arauz sostiene que no los va a revertir, que el valor del diésel y la gasolina quedarían tal como están. En principio yo creo que revertir hacia volver a un subsidio que teníamos hace 2 o 3 años ya no es viable, dado que el precio de los combustibles ya se ha ajustado dentro del marco de los precios relativos de la economía nacional. Paralelamente señala que impulsará el uso de vehículos eléctricos en el país y que buscará de distintas maneras desincentivar el uso de combustibles fósiles. Los restos mortales del expresidente Gustavo Noboa Bejarano llegarán al país este sábado. Sus familiares comunicaron que el sepelio será privado en atención a las circunstancias que vive el país por la pandemia. El avión que trasladará sus restos desde Miami llegará a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, donde recibirá las honras fúnebres como ex jefe de Estado en una ceremonia militar a cargo de la Armada Nacional. La misa de exequias del exmandatario será transmitida de forma virtual desde el Camposanto Parque de la Paz el domingo 21 de febrero a las 11 horas.
Nueva pausa y más adelante en Televistazo, violencia en 2 provincias. En Manabí mataron a 5 personas en un solo día. Seguimos informando. Durante las últimas horas, Manabí registró 5 asesinatos. En uno de los casos, un hombre fue baleado afuera de su casa mientras sostenía en sus brazos a una menor de edad. Sucedió en Portoviejo, donde hay 2 detenidos. Los otros crímenes ocurrieron en Pedernales, Chone, Montecristi y Manta. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos amplía. Era hora de almuerzo y Danilo Mendoza, de 43 años, se encontraba en el patio frontal de su casa junto a otros familiares. Estaba en una hamaca y en sus piernas tenía a una niña. Fue en ese momento que llegaron a matarle. Sucedió en el barrio San Pedro, ubicado en la vía Portoviejo Manta. Él estaba dando de comer a la niña, pues, y los malhechores dicen que le dijeron, coge la niña, y le dijeron a la señora. Los familiares de la víctima resultaron ilesos. El hombre fue herido en la cabeza y en el tórax. Aproximadamente unos 5 disparos. Empecilmente asomó 3 ciudadanos en una borda de una moto y sin preguntarle nada procedieron a dispararle a quemarropa y producir la muerte del ciudadano. En la huida, los presuntos autores de este asesinato sufrieron un accidente en la moto que viajaban. Un herido fue trasladado al hospital con custodia, mientras que un segundo sospechoso fue localizado horas más tarde tras un intenso operativo policial que se desplegó por tierra y aire. Hasta el cierre de esta edición se seguía buscando al tercer implicado. Después de un rastreo que se hizo en el cerro con una maleza muy espesa, logramos localizar a uno de los que estábamos persiguiendo. Pero Manabí reportó este jueves otros 4 crímenes. En Pedernales, un conductor de mototaxi fue abatido en la vía que conduce a Jama, y en la ruta San Antonio-Chone también fue disparado un joven de 21 años que murió en el hospital. Mientras que en horas de la mañana en Montecristi, un empleado de un asadero recibió 3 disparos que le mantuvieron en estado crítico por más de 12 horas. No resistió y falleció. También cerca de las 10:30 de la noche en Manta, un hombre fue asesinado en un callejón del barrio Agdón Calderón. Lo que se le evidencia es un orificio, un corte al nivel de tórax superior. En lo que va de este 2021, Manabí ya suma 32 muertes violentas. Doble crimen en la provincia del Oro. Anoche, sujetos armados asesinaron a 2 hombres mientras circulaban a bordo de una moto en Machala. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos indica que ambas víctimas tenían antecedentes penales. 2 hombres fueron asesinados al estilo sicariato la noche de este jueves en el barrio 16 de marzo de Machala, provincia de El Oro. El hecho habría ocurrido cuando las víctimas se movilizaban en una moto y fueron interceptados por otros 2 individuos que también se transportaban en moto, y el copiloto les disparó en varias ocasiones. Los heridos perdieron pista y cayeron al canal conocido como El Macho. Álvaro Andrade, jefe de criminalística de El Oro, indicó que las víctimas fueron auxiliados por los moradores del sector. Hemos encontrado 6 indicios balísticos, tenemos como evidencia también una motocicleta. Estamos haciendo las proyecciones balísticas en el lugar para determinar diferentes trayectorias. Hasta el lugar llegaron familiares de los asesinados, quienes entre gritos y llantos buscaban una explicación. María Torres manifiesta que su hijo salió donde una amiga. Él vino a dejar fue la chompa y ese perfume. Y en eso dicen por aquí las personas que han visto que lo han cerrado 2 manes, que son unos choneros, unos cabezones, yo no sé cuáles serán, pero que esos son los que con metralleta lo han matado a mí. Los 2 hombres son ecuatorianos y fueron identificados como Nelson Cusco, quien registra 7 heridas de bala, y Carlos Conforme con 5 impactos, que según las evidencias se efectuaron con un arma de 9 milímetros. Agentes de criminalística inspeccionaron la escena y según las primeras investigaciones se trataría de un ajuste de cuentas. Según datos de la Policía Judicial de El Oro, los 2 asesinados registran antecedentes penales por robo, sacapintas, extorsión y drogas. La motocicleta y los teléfonos de las víctimas fueron llevados hasta la Policía Judicial, mientras que los cuerpos se trasladaron al Centro Forense de Machala.
Bandas criminales dedicadas al sicariato, microtráfico y sacapintas en Guayaquil tienen entre sus integrantes a mujeres y niños para cometer delitos y obstaculizar los controles policiales. En el más reciente operativo desarrollado en el sur de la ciudad, se detuvo a 2 mujeres que lideraban un brazo armado del grupo criminal conocido como Los Lagartos. Grupos especiales de la policía allanaron varias casas en el Guasmo, ubicado en el sur de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Pablo Neruda, desde donde operaba un grupo delictivo vinculado a Los Lagartos. Agentes de inteligencia durante una semana identificaron los inmuebles que servían de escondite y centro de operaciones de un grupo denominado el Cartel de las Feas, integrado en su mayoría por mujeres. 5 personas fueron detenidas, entre ellas 2 mujeres acusadas de encabezar esta banda. Esta organización delictiva grande, como es Los Lagartos, tienen varias células armadas. Esta es una de esas células a la cual la Policía Nacional, a través de la CIDPROVAC, está atacando estas organizaciones delictivas que se alían a las bandas organizadas más grandes como Los Lagartos. Que las mujeres integren estos grupos criminales complican los controles, ya que muchas tienen hijos y se debe incluir en los operativos a personal de la DINAPEN y mujeres policías para detenerlas. Impedían un poco el paso para que se realicen los allanamientos. Tuvimos que pedir la colaboración de DINAPEN para asegurar a los menores de edad. Los detenidos estarían vinculados en delitos como robo, sicariato, expendio de drogas y alquiler de armas de fuego. Entre las evidencias hay 3 revólveres, una escopeta, una pistola 9 milímetros, municiones, dinero y droga. Según las autoridades, no es la única organización delictiva que usa mujeres y niños para cometer delitos. Se está investigando también otros 3 grupos criminales que usan esta modalidad para evadir los controles y operativos policiales. Jorge Villacreces, máster en criminología, explica por qué la mujer se ha incorporado a las bandas delictivas, incluso llegando a encabezarlas. Y esto de aquí se lo ganan por el lado de conflictividad y agresividad que ellas manifiestan. Ellas realmente son las que van a atacar a las unidades policiales. Recomienda que la policía ante este cambio debe capacitar más a las mujeres en sus filas para que participen en peligrosas operaciones contra el narcotráfico, microtráfico y alquiler de armas para asesinatos. El comandante de la primera división del ejército Xiris, general Ronier Ramírez, falleció este viernes a causa de COVID-19. Con 56 años, desde la última semana de enero luchaba contra el virus en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar de Quito. Las Fuerzas Armadas lamentaron la muerte del oficial, quien dirigió los operativos de control en la capital para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y frenar los contagios desde el inicio de la pandemia. Finalizamos así, María Isabel. Sí, Gaby, y el mundo sigue pendiente de estos jóvenes de la realeza. Gracias, amigos, por acompañarnos y buen fin de semana a todos.